los amantes curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 10 sobre los peores papas de la historia. El top estará dividido en dos partes, siendo esta la primera de ellas, y los pontífices que saldrán en ambos vídeos han sido elegidos por los usuarios del canal que quisieron participar en la realización del top, siendo elegidos los papas que recibieron más menciones por vosotros. Espero que os gusten ambas partes. Bartolomé Prignano fue elegido como papa en la primavera de 1378 bajo el nombre de Urbano VI, y su elección como pontífice estuvo llena de conflictos, siendo uno de los cónclaves más breves de la historia, debido a que se temía que fuese elegido como papa un cardenal francés ante la existencia del papado de Aviñón. Así que ante este miedo se decidió elegir a un eclesiástico italiano. Prignano era para entonces arzobispo de Bari y no era cardenal. Por esta razón no se encontraba participando en el cónclave de 1378, pero aún así sería elegido como papa de Roma, debido a que era considerado como el mejor candidato italiano que existía en aquel momento. La elección de Urbano VI fue muy celebrada por el pueblo y su nombramiento fue acogido con gran entusiasmo, pero pronto surgieron una serie de conflictos y de hostilidades alrededor del nuevo pontífice. El papa no tardaría mucho en iniciar una serie de enfrentamientos con los cardenales, a los cuales acusaba de vivir rodeado de lujos y de llevar una vida lasciva. También se involucró en la política y en la gobernación del reino de Nápoles, convirtiéndose en el gran enemigo de la reina Juana I de Nápoles. Urbano VI enseguida se ganó muchos enemigos, y estos no tardaron mucho en pedir la destitución del pontífice, exigiendo la celebración de un nuevo cónclave, donde será elegido como el nuevo papa de Roma el cardenal francés Roberto de Ginebra, pasando a ser conocido como Clemente VII, además de convertirse en el primer antipapa de la Iglesia Católica. Urbano VI se negó a abdicar ante la elección de un nuevo papa, creándose así la conocida cisma de Occidente, que acabaría causando un gran descontrol dentro de la Iglesia Católica y que provocó que ésta se acabase dividiendo hasta en tres ramas. Tras vivirse esta división dentro de la Iglesia, Urbano VI siguió librando una serie de conflictos contra el reino de Nápoles y contra el antipapa Clemente VII, pero el pontífice acabaría falleciendo el 15 de octubre de 1389 a causa de las lesiones que sufrió al caerse de una mula cuando tenía alrededor de 71 años de edad. Teofilato fue elegido como papa en el otoño de 1032 bajo el nombre de Benedicto IX, y según cuentan las crónicas, él tenía alrededor de 12 años de edad cuando se convirtió en pontífice, algo que sería posible gracias a los sobornos que llegó a realizar su padre, el conde Alberico III de Tusculum, que era uno de los hombres más ricos e influyentes de Roma. Es por ello que Teofilato es conocido bajo el apodo del Papa Niño, aunque otras versiones sugieren que tenía alrededor de 20 años de edad cuando fue elegido como el nuevo Papa de Roma. La vida de Benedicto IX sería realmente escandalosa y es considerado como uno de los pontífices más depravados de la historia, ya que su figura está relacionada con la hechicería y con los abusos, destacándose la supuesta relación incestuosa que mantuvo con su propia hermana, además de mantener relaciones homosexuales y participar en grandes bacanales, siendo un hombre completamente dominado por sus deseos carnales. Benedicto IX llegó a protagonizar distintos escándalos con sus amantes y se ganó muchos enemigos, algo que ocasionó que ocupase en 3 ocasiones distintas el papado,
incluso en una ocasión renunció a su puesto como papa de Roma con la intención de contraer un matrimonio, vendiendo su posición como pontífice al papa Gregorio VI. Finalmente, Benedicto IX acabaría siendo expulsado y excomulgado por la Iglesia Católica en el año 1048 tras ejercer su tercer mandato, y llevaría una vida apartada como monje en la ciudad italiana de Grottaferrata, donde falleció el 18 de septiembre del año 1055, cuando tenía alrededor de 43 años de edad. Benedetto Gaetani fue elegido como papa en el invierno de 1294 bajo el nombre de Bonifacio VIII, pero el nuevo pontífice pronto se ganó unos cuantos enemigos, siendo descrito como un hombre arrogante y de poco tacto, que se entregaba completamente a los placeres de la vida, siendo un gran bebedor y comedor, además de disfrutar de los placeres carnales tanto con mujeres como con los hombres e incluso con menores, algo que él mismo reconocía y que no consideraba que fuese algo malo. Bonifacio inició distintos conflictos con importantes familias italianas y con algunos cardenales, al hacer distintos cambios dentro de la Iglesia Católica, como por ejemplo la imposición del Jubileo Universal, que consistía en perdonar los pecados de cualquier persona a cambio de una buena suma de dinero, algo que aumentaría considerablemente las arcas del papado, además de ganarse algunos enemigos, como por ejemplo el escritor Dante Alighieri. Bonifacio VIII también realizaría importantes cambios dentro de la Iglesia, como por ejemplo el imponer que el papado estuviese por encima de los monarcas y que éstos permaneciesen bajo su merced, al igual que no podían administrar sus riquezas de sus respectivos reinos sin la aprobación del papado. Así que esto le trae una serie de conflictos con el rey Felipe VI de Francia, apodado el Hermoso, quien acusó al pontífice de herejía. Muchos se unirían al monarca francés con la intención de librarse del tiránico papa, asaltando así el palacio de Anagni, donde se encontraba el pontífice y donde se vivió la supuesta leyenda de la bofetada de Anagni. Bonifacio acabaría falleciendo tan solo un mes después de dicho asalto, tras sufrir de una serie de problemas mentales, donde se negaba a comer y golpeaba constantemente su cabeza contra la pared, falleciendo por ello el 11 de octubre de 1303, cuando tenía alrededor de 68 años de edad. Odón de Chatillon fue elegido como papa en el año 1088 bajo el nombre de Urbano II. Este pontífice es descrito como un hombre de mente ágil y un experimentado político, pero también sería considerado como demasiado ambicioso y cruel. Nada más llegar al poder, el Papa inició la persecución de distintos nobles y cardenales que no compartían con él sus mismos ideales, acabando así con cualquier rival político. Es más, llegó a ordenar que fuesen asesinadas las familias de sus oponentes, llegando a tener un grupo de sicarios que trabajaban bajo las órdenes del pontífice. También encarcelaba de por vida o incluso convertía en esclavos a alguno de sus oponentes y a sus respectivas familias. Urbano II es realmente recordado por impulsar la primera cruzada contra los musulmanes durante el concilio de Clermont, celebrado en el año 1095, donde animaba a los cristianos a recuperar Tierra Santa, que se encontraba bajo el dominio musulmán. Urbano II es considerado por algunos historiadores como el hombre que impulsó la gran masacre que se vivió durante la primera cruzada, donde se estima que murieron cerca de 1 millón de personas y donde fueron arrasadas poblaciones enteras, donde fueron asesinados toda clase de civiles, incluso mujeres y niños,
llegándose a derramar mucha sangre inocente. Urbano seguiría muy de cerca los avances de la primera cruzada hasta que falleció el 29 de julio del año 1099, cuando tenía alrededor de 57 años de edad. Octaviano de Túsculo fue elegido como papa en el invierno del año 955 bajo el nombre de Juan XII. Él era hijo ilegítimo del conde Alberico II de Spoleto, quien sobornaría al cónclave para que su hijo fuese elegido como el nuevo papa de Roma, aunque para entonces Juan XII tenía tan solo 18 años de edad y no tenía ningún tipo de formación eclesiástica. El joven pontífice pronto se decantaría por llevar una vida entregada completamente a los placeres de la vida, y su pontificado es considerado como uno de los más nefastos de la historia, ganándose por ello el apodo del Papa Fornicario. Según se cuenta, él siempre estaba rodeado de meretrices y de esclavos con los que daba rienda suelta a sus deseos carnales, y estos campaban a sus anchas por los palacios del pontífice. Incluso participaría en grandes y escandalosos bacanales. Juan también protagonizó algunas desavenencias con el emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico, que le obligaron a huir de la ciudad de Roma ante el escaso apoyo que recibió por parte de los cardenales, que condenaban su vida llena de pecado. Juan XII falleció el 14 de mayo del año 964, cuando tenía alrededor de 27 años de edad. Algunas versiones aseguran que fue asesinado a martillazos por el marido de una de sus amantes, cuando la pareja fue descubierta manteniendo relaciones íntimas. En cambio, otras versiones aseguran que él sufrió de una apoplejía mientras se encontraba en pleno acto sexual.